Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera y les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy viernes en el último programa de la semana. Gracias por estar con nosotros, recordándoles que estamos en radio 93.5 en FM, que estamos también a través de Facebook en Noticias Monumental, estamos transmitiendo en vivo. También esta noche nos pueden ver en Canal 2 y una hora después de terminar el programa pueden escuchar o bajar este programa a través de los servicios de podcast en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Así es que gracias por estar con nosotros. Hace días no les muestro algo que venía acostumbrado a hacer, que es escoger, coleccionar buenas piezas periodísticas de temas que nos interesan a todos y que en un programa especial lo comparto con ustedes. Así es que hoy será uno de esos programas. Vamos a empezar con un foro que realizó La Voz de América, que tiene que ver con la guerra entre Israel y Hamás, que en la práctica, siempre insisto, se ha convertido en una guerra entre Israel y la Franja de Gaza, que ha dejado miles de muertos y miles de terroristas, además en el futuro, llenos de odio de ambos bandos en esta macabra historia. Y es que pese a la liberación de decenas de rehenes por parte del grupo terrorista Hamás, el conflicto entre el grupo militante e Israel continúa. En este foro, estudiamos y analizamos el impacto del conflicto en América Latina y también la estrategia que tiene la diplomacia de los Estados Unidos. Pese a la liberación de un nuevo grupo de rehenes por parte de Hamás, el conflicto entre el grupo e Israel continúa al tiempo que expiró el plazo para una extensión de cese el fuego. El 7 de octubre, militantes de Hamás perpetraron un sorprendente ataque en territorio israelí, asesinaron a más de 1.200 personas y secuestraron a 240, según fuentes israelíes. Por su parte, la respuesta militar de Israel contra Hamás en la Franja de Gaza ha ocasionado más de 14.000 muertes, según fuentes de salud palestinas. En este segmento analizaremos el conflicto Israel-Hamás, el marco global y estratégico en el que se desarrolla y la viabilidad de la coexistencia de dos estados en un mismo territorio. Para analizar el tema me acompaña la doctora Margarita Cadavid, internacionalista y experta en derechos humanos, docente de la Universidad Militar Nueva Granada en Colombia. También el doctor Rafael Piñero del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales de la Universidad Externado de Colombia, docente de las asignaturas de Gobernanza Internacional y Agenda Internacional Contemporánea. Y aquí en nuestros estudios, el doctor Evan Ellis del Instituto de Estudios Estratégicos del U.S. Army War College, es funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos. Margarita, voy a empezar contigo. Bienvenida. ¿Cómo ha evolucionado el conflicto desde el ataque del 7 de octubre? Bienvenida. Muchas gracias y gracias por la invitación. Un saludo para los colegas. Pues básicamente lo que estamos viendo era lo que se había previsto en un principio con el ataque, y es decir, Israel iba a dar una respuesta contundente frente a lo que había sido uno de los momentos, digamos, donde la seguridad del Estado de Israel sufrió
una de las peores humillaciones y también uno de los peores momentos para su población. Como se sabe ya en este momento, el ataque estaba planeado, había informes que mostraban las posibilidades de este ataque. Muchos se preguntaron en un primer momento por qué, si tenían los informes y si se tenía toda la información, sucedió esto, y es que había una autoconfianza del gobierno israelí, y sobre todo porque unos meses antes se había producido un ataque a Hamas de 11 días donde pensaron que lo habían dejado lo suficientemente debilitado como para que pudiera hacer esto. Entonces lo que estamos viendo es la respuesta del gobierno israelí frente a este ataque, una respuesta que se ha tornado, ha resultado en una catástrofe humanitaria para la población gazatí, y los tres objetivos creo que falta ver si existe la posibilidad realmente de cumplirlos. Los tres objetivos son acabar con Hamas, por supuesto liberar a todos los rehenes, y el tercer escenario es qué va a pasar con Gaza después de esto, ¿no? Entonces estamos frente ya a estos dos últimos momentos de cuál es el escenario para Gaza a futuro. Claro. Ahora, Rafael, Estados Unidos continúa apoyando lo que denomina el derecho de Israel a defender su seguridad, pese a la condena del mundo árabe contra la estrategia israelí. Según fuentes palestinas, fíjate, 14,000 palestinos han perecido, ¿no?, desde que se inició el conflicto. ¿Cómo está desarrollando, crees tú, Estados Unidos su diplomacia e influencia en el Oriente Medio? Buenos días, gracias por la invitación y un saludo para los colegas. En efecto, los Estados Unidos se convierte en un actor fundamental desde hace más de 3 décadas, pero después de los atentados terroristas ha buscado desplegar tanto sus esfuerzos militares, es decir, tratar de enviar el mensaje de que la región no puede llegar o no se puede sumir en una escalada de violencia y conflicto, pero principalmente a través de los medios diplomáticos. Ha viajado el secretario de Estado Antony Blinken, ha viajado el presidente de los Estados Unidos, buscó rápidamente generar un entorno de confianza propicio para las negociaciones diplomáticas. Sin duda alguna está detrás de los distintos momentos que ha habido de liberación de secuestrados, pero esto no es una situación que se pueda solucionar de un día para otro. Y como lo señaló Margarita previamente, el atentado terrorista se convirtió en un elemento que generó en Israel una amenaza casi que existencial. Si bien el Estado de Israel no se encuentra en riesgo, el efecto que produjo en la población civil sí es de una magnitud muy profunda, razón por la cual se convierte en un elemento muy complejo, en el cual Israel sentía que debía responder de una forma, a pesar de que frente al derecho internacional humanitario, no haya una proporción que pueda medir el impacto que esto está generando. Razón por la cual los Estados Unidos ha generado, desde el punto de vista militar, diplomático y también de recursos, un entorno propicio para tratar de encontrar rápidamente la confianza requerida para la solución del problema. Es difícil, ¿no, Rafael? Y bien, doctor Evan, están hablando también está hablando precisamente de proporcionalidad, si se quiere. En su opinión, usted como académico, exfuncionario del Departamento de Estado, luego de este conflicto, ¿es posible la opción de 2 estados en un mismo territorio? Bueno, la realidad es no hay otra opción y también podemos reconocer que la política de los Estados Unidos y mucho de la comunidad internacional, incluso en este nuevo propósito chino de paz, eso es parte céntrica de esto. Sin embargo, desde hace mucho tiempo Israel ha intentado esto. O sea, podemos recordar los dos intifadas y también los constantes ataques por cohetes contra la población civil antes de llegar a esto de la matanza de 1,400 israelíes y la forma tan brutal de tomar y tratar a los rehenes. Entonces, para Israel, o sea, de intentar imaginar un mundo en que no tiene que preocupar por la seguridad de sus ciudadanos. Sin embargo, también después de esta devastación de la población en Gaza, o sea, pensar en tener una población allá dispuesto de colaborar con Israel de forma pacífico, constructivo, después de también esta muerte de 14,000 más
más de sus ciudadanos. O sea, es bastante difícil, pero realmente no hay otra opción por largo plazo. No hay opción, aunque es difícil en este momento, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, muy bien. El brutal ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre despertó la solidaridad del mundo y de la mayoría de los países latinoamericanos con la comunidad israelí, pero, siempre hay un pero, las víctimas civiles de la respuesta militar de Israel en Gaza cambió la fotografía. En una expresión de reclamo a Israel, 8 países llamaron a consultas a sus embajadores. De esos países, 3 son latinoamericanos, además de Bolivia, que rompió relaciones diplomáticas con Israel. Yair Díaz nos preparó el siguiente informe con la foto más reciente de las diferentes posturas de los países de la región frente al conflicto en el Oriente Medio. Gobiernos de América Latina no han sido ajenos al conflicto en Oriente Medio. Colombia, Chile y Honduras llamaron a consultas a sus embajadores en Israel para condenar la muerte de civiles en la Franja de Gaza. La tregua entre Hamas y el gobierno de Israel debe prorrogarse indefinidamente e iniciar de inmediato el desarrollo de los acuerdos definitivos para la paz que implican un Estado palestino soberano y libre. No aceptamos que se nos haga elegir entre uno y otro bando. Nosotros optamos por la humanidad. Hay una preocupación profunda del gobierno de la presidenta Xiomara Castro sobre la situación humanitaria tan grave que se vive por parte del pueblo palestino. Entre tanto, Bolivia ha sido el único país en la región que decidió por segunda ocasión romper las relaciones diplomáticas con Israel. La primera vez fue en 2009, durante el gobierno de Evo Morales. En repudio y condena a la agresiva y desproporcionada ofensiva militar israelí que se realiza en la Franja de Gaza. A esto se suma que Argentina celebra la liberación de rehenes y agradece la intermediación de Qatar. La Argentina hace votos para que sea posible lograr la incondicional e inmediata liberación de todos los rehenes que aún se encuentran en la Franja de Gaza sin distinción de nacionalidad. México, quien ha sido uno de los últimos países en pronunciarse, expresó una postura neutral. No vamos a tener una postura más allá de buscar la paz. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, ha criticado la respuesta militar de Israel en Gaza y la muerte de menores de edad. Ecuador, su presidente Daniel Noboa, asignó a la vicepresidenta Verónica Abad para ser colaboradora por la paz en Israel. Nicaragua, país dirigido por Daniel Ortega, apuntó a que Palestina sufre una agresión brutal y un incalificable genocidio. Costa Rica, Paraguay, Panamá y Guatemala no se han pronunciado sobre la tregua para el intercambio humanitario. Yair Díaz, Voz de América. Y bien, continúan con nosotros la doctora Margarita Cadavid, internacionalista experta en derechos humanos, el doctor Rafael Piñero del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales de la Universidad Externado de Colombia, y aquí en los estudios el doctor Evan Ellis del Instituto de Estudios Estratégicos del U.S. Army War College, el funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos. Bien, Margarita, ¿por qué tan activas crees tú son las voces de América Latina en este conflicto que ocurre a miles de kilómetros de distancia? Y fíjate que el presidente Petro no ha suspendido relaciones, ¿no? Todavía con Israel. Adelante. Bueno, pues fundamentalmente se dice que hay como dos tendencias, o ha habido como dos tendencias en Latinoamérica frente al tema, frente al conflicto palestino-israelí. Una situación era que antes se vinculaba el posicionamiento del lado palestino con gobiernos e ideologías de izquierda. Pero creo que hoy, más allá de una ideología de izquierda o de derecha, a lo que se está encaminando esto es más a el multilateralismo y la defensa y el respeto a los derechos humanos. Discursos que muchos de estos presidentes que has nombrado, por ejemplo, el caso del presidente Gustavo Petro, estuvo en línea de su programa interno de resolución de conflictos, resolución pacífica de conflictos, respeto a los derechos humanos y sobre todo el multilateralismo, donde Latinoamérica tenga un posicionamiento independiente y suficientemente argumentado en el sistema internacional. Claro. Ahora, Rafael, ¿crees tú que existe algún paralelo, ¿no?, en el reclamo de algunos países latinoamericanos a Israel por las víctimas civiles en Gaza y la reacción frente a la muerte de civiles en Ucrania a manos del ejército ruso? Yo creo que son conflictos muy distintos. El de Ucrania fue una agresión y este fue un atentado terrorista. Y a partir de allí creo que en términos generales en la población civil despierta más sensibilidad el caso palestino que el caso ucraniano. Y se ha condenado de una manera distinta
porque a nivel interno los partidos políticos, los colectivos de derechos humanos y otros grupos significativos reaccionan con más fuerza para condenar los atentados de las acciones de Israel que la agresión rusa sobre el territorio ucraniano. También es cierto que analizando casos particulares, Chile, por ejemplo, tiene la comunidad palestina más grande por fuera de Oriente Medio. Argentina tiene la población más grande de judíos en América Latina. Y eso genera sensibilidades particulares que se deben tener en cuenta a la hora de entender la respuesta de los mandatarios. Claro. Ahora, doctor Ellis, ¿cree usted que ante la magnitud, ¿no?, del ataque de Hamas contra Israel, tenía el primer ministro Netanyahu otra opción, una opción diferente a la de desarrollar esta estrategia militar en donde han muerto miles de civiles, de acuerdo a Israel y los palestinos? Realmente, en mi opinión, no tenía o tenía muy poco, pero yo creo que esto fue el objetivo de estos ataques. O sea, igual como los ataques por terroristas y guerrillas en América Latina desde hace tiempo, este objetivo nunca era derrotar el Estado de Israel, sino provocar una respuesta, y esta respuesta iba a aislar a Israel desde sus aliados en todo el mundo, América Latina, etcétera, etcétera. O sea, especialmente entendiendo que con un ataque que maximizó la brutalidad, esto con esta coalición de Likud iba a obligar a Netanyahu de mostrar la fuerza de Israel y dejarlo sin otras opciones. Y yo creo que con esto, estratégicamente, Hamas, aunque podría ser derrotado militarmente, pero en cuanto al impacto estratégico global, incluso hasta América Latina, como hemos visto, esto fue con mucho éxito lo que ha logrado. Lo que ha logrado el primer ministro. No, lo que ha logrado Hamas en obligar a Netanyahu de tener esta respuesta, porque realmente en la política de Israel no tenía otra opción. Pero jamás esperaba ese tipo de respuesta. Yo creo que eso fue el propósito. Igual como guerrillas en América Latina desde hace tiempo siempre busca provocar el Estado para mostrar la mal cara del Estado. Eso fue exactamente el objetivo acá, de obligar a Israel no solo a responder, sino una respuesta que iba a causar tantas bajas civiles posibles. Ya. Y bien, y después de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, describiera el rol de su país en la seguridad de Gaza, el secretario de Estado, Antony Blinken, advirtió hace solamente unos días que Israel no puede reocupar la franja de Gaza ni bloquearla. Veamos lo que dijo el secretario. En mis reuniones con el primer ministro israelí y miembros de su gabinete, dejé claro que antes de que Israel reactive operaciones militares, debe poner en práctica un plan que minimice más muertes de palestinos inocentes. Bueno, era el secretario de Estado Blinken, Dr. Ellis, hablando sobre lo que Estados Unidos piensa debe ser Israel. En su opinión, ¿tiene Netanyahu el suficiente capital político para una operación militar de largo aliento en Gaza o no lo tiene? Yo creo que sí. La ironía es que antes de todo esto, ya su gobierno fue en una posición un poco delicada, aunque había sido fortalecido por los ataques por Hamas anteriormente, especialmente en 2021. Pero yo creo que con eso hemos visto una unificación detrás de Netanyahu de la sociedad israelí, o sea, entendiendo esta amenaza común que enfrentan. Yo creo que la pregunta es si en cuanto al respaldo de los Estados Unidos y el respaldo de la comunidad internacional, que si Netanyahu siente que tienen esas opciones internacionales que combinan con la respaldo política que yo creo que es bastante fuerte y ya ahora mucho más fuerte que fue antes del 7 de octubre. Claro. Ahora, Rafael, ¿qué retos enfrenta la aspiración del secretario Blinken de un gobierno liderado prácticamente por palestinos y Gaza unificada con Cisjordania bajo la autoridad palestina, en tu opinión? Es un elemento sumamente complejo porque, como ustedes saben, el gobierno en Palestina se encuentra dividido entre Cisjordania y la Franja de Gaza, y la Franja de Gaza se encuentra bajo el control de Hamas, que es reconocido como grupo terrorista en los Estados Unidos, en algunos países europeos, y eso hace que sea muy complejo de cederle el control nuevamente a Hamas,
Lo que esperaría Estados Unidos y eventualmente otros aliados es que la autoridad palestina se haga con el control, pero para ello eventualmente haya que organizar unas elecciones o algún tipo de proceso en el cual se pueda ceder, porque en efecto el peor error que podría cometer Israel y la comunidad internacional sería permitir que ese país se hiciera cargo del gobierno y del manejo de la situación al interior de Gaza. Sería fuertemente rechazado por la población civil. Entonces creo que ahí se encuentra el principal escollo, aparte de otro fundamental, y es la gobernanza del Estado palestino. Hay una muy fuerte crítica también hacia la autoridad palestina sobre cómo conduce los asuntos tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania. Claro, Margarita, en temas de gobernanza es muy difícil, ¿no? Si se quiere tomar cierto control en la Franja de Gaza, poder establecer un gobierno acá que sea coherente, si se quiere, en sus acciones políticas, en sus acciones sociales también. Pero en América Latina, vamos a enfocarnos en América Latina, ¿qué consecuencias crees tú que podríamos esperar de este conflicto en la región? Bueno, básicamente frente al tema de cómo ha impactado en Latinoamérica, llamar a consultas a los embajadores, como veníamos hablando, es un instrumento diplomático donde las relaciones comerciales continúan, digamos, dándose sin ninguna alteración. Y en el caso, por ejemplo, de Colombia, el Estado de Israel no ha llamado a consultas a el embajador. Entonces, digamos que la situación se mantiene más o menos estable. En el caso del nuevo gobierno en Palestina y cómo se debería gestionar, aquí hay una cosa importante, y es que cuando se firmaron los acuerdos de Oslo, todos los países latinoamericanos que han reconocido hasta el 2018, Colombia fue de los últimos en reconocerlo, lo que ha dicho es que se le dio el espaldarazo precisamente a un gobierno de la Autoridad Nacional Palestina, es decir, los países que reconocieron el Estado palestino apoyan a la Autoridad Palestina, pero la Autoridad Palestina necesita un nuevo liderazgo porque el liderazgo de Abbas se ha desgastado en todo este tiempo precisamente por su inoperatividad frente a la causa palestina. Y bien, ya en la parte final de Foro de la Voz de América, ¿hacia dónde apunta el desenlace de la guerra entre Israel y Hamás? Bueno, muy bien, Margarita, tus conclusiones, adelante. Vale, pues yo, a diferencia del doctor, no creería que se pueda acabar con Hamas en esta guerra. Ya tenemos una lección aprendida, como fue Al-Qaeda en el caso de la invasión a Afganistán. Entonces, yo creería que esto va a continuar, digamos, reforzando los elementos del radicalismo islámico, y estamos frente a un escenario donde efectivamente, como lo dijo Biden en algún momento, no hay que repetir los mismos errores. Yo creo que el otro escenario posible también sería ver salir al liderazgo de Hamas, como en algún momento lo vimos con la OLP en la década de los 80, y que Gaza, digamos, pueda establecer un gobierno efectivamente de la Autoridad Nacional Palestina, pero con un nuevo liderazgo. Ya, bueno, muy bien, Rafael, tus conclusiones, tu análisis. Geopolíticamente la región cambió. El periodo en el cual se venían mejorando las relaciones entre los distintos estados se acabó. Esperemos que un periodo de crisis, de profunda crisis entre el Estado de Israel y Hamas, y por supuesto la definición del Estado de Palestina, en el mediano plazo se pueda volver a reconducir para que la existencia de dos estados viables pueda ser una realidad en Oriente Medio. Por el momento, seguirá una oleada de violencia que no podemos hoy entender la magnitud y el alcance que pueda seguir teniendo. Rafa, solamente, ¿tú continúas creyendo en que es viable los dos estados en un mismo territorio, entonces? Esperemos que en el mediano y eventualmente en el largo plazo así sea. Creo que hoy hay que recuperar la confianza para que pueda haber discusiones sobre esos temas que hoy no pasan por la agenda. Bueno, muy bien, doctor Ellis, sus conclusiones y precisamente la viabilidad, en su opinión, de los dos estados en un mismo territorio. Adelante. Sí, para mí, ahora que el combate ha resumido ahí la pregunta de cómo termina esta etapa del conflicto, pero también más allá cómo evoluciona la guerra. Y en esto va más allá que Gaza, y esta cuestión de este combate posible contra Hezbollah en Lebanon, contra los Houthis en Yemen, contra grupos en la orilla occidental de Río Jordán, y también más allá la posibilidad de una expansión en operaciones entre Irán directamente contra
de los Estados Unidos y el impacto mundial en cuanto a precios de petróleo, algo que impacta bastante América Latina y también impacta a los otros actores, si es como impacta Ucrania mejorando la posición de Rusia allá con el invierno y por largo plazo también oportunidades para China, no solo en Taiwán, sino en su nueva diplomacia en el Medio Oriente. Bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados, a la doctora Margarita Cadavid, a Rafael Piñeros, ambos en la bella Colombia, y aquí en los estudios al doctor Evan Ellis. Siempre un placer tenerlo con nosotros. Gracias por estar con nosotros en Matices. Recuerde que nos puede dejar su comentario en Facebook a través de la cuenta de Noticias Monumental, gracias a su directora Febe Cruz, que nos permite transmitir Matices por el Facebook de Noticias Monumental para mantener al público que durante ya 9 años hemos construido con ustedes. Y además pueden escribirnos en el WhatsApp 89-935-935, 89-935-935. Vamos a la primera pausa comercial. Gracias por estar con nosotros. Ya volvemos. La radio de Costa Rica, gracias por estar con nosotros. Hoy en Matices tenemos un programa especial. He ido coleccionando, lo veníamos haciendo una vez por semana, ya llevamos un par de semanas sin hacerlo, piezas periodísticas de temas importantes, particularmente internacionales, que me gusta compartirlas con ustedes. Hay una producción que se está haciendo a nivel latinoamericano que tiene que ver con los riesgos del ejercicio periodístico. Hoy corresponde a Ecuador y es que la periodista ecuatoriana Andrea Samaniego comenta en esta pieza sobre la libertad de prensa y el ejercicio del periodismo en su país, en Ecuador. Señala que tiempos violentos reinan en la actualidad y la polarización ha permeado la sociedad. Ojo, que sea además una advertencia de lo que podría pasar en nuestro país. Ella es reportera de La Fuente Legislativa, señala que lo que más le apasiona es lograr que la gente entienda cómo las discusiones parlamentarias y las leyes que son aprobadas cada día afectan su vida cotidiana. Siento miedo de ejercer periodismo, siento miedo de decir que soy periodista. Soy Andrea Samaniego, tengo 33 años y esta es mi historia. La decisión que tome... Soy periodista porque me gusta siempre estar en la primera línea de los hechos que suceden en el país. Esto mientras Alianza País convoca una concentración. Me gusta contar, amo contar historias a la gente. Me gusta la adrenalina que siento cada vez que estoy al frente de una cámara, que estoy reporteando algo. Ahora les contamos que los 3 asambleístas más votados. Yo realizo coberturas políticas. Mi cobertura básicamente es la Asamblea Nacional. Ese es mi espacio de coberturas. Para la gente usualmente no es muy llamativo, no es algo que realmente les interese o que cambie el rumbo de su vida día a día. Y ese era mi principal reto, ¿no? Desde la Asamblea, traer reportajes que la gente pueda entender esas cosas que simplemente los políticos no las dicen claramente, ¿no? El impacto que han tenido es agradable porque siento que la gente a través de sus mensajes me dice, entiendo lo que está haciendo la Asamblea, entiendo lo que está haciendo tal grupo político porque me lo has explicado muy bien y porque ya sé
para qué sirve tal ley, ya sé para qué sirve tal resolución que aprobó la Asamblea, lo sé y lo tomo para evidentemente estar más informado y a través de esto generar también opinión pública. Pero sí me siento con miedo, siento miedo de ejercer periodismo, siento miedo de decir que soy periodista. Los momentos actuales de nuestro país están muy violentos. Vemos una mafia enquistada en nuestro país que está ganando terreno cada vez, lo cual se dificulta el ejercicio periodístico. Ya de hecho hay algunos colegas periodistas que han tenido que abandonar el Ecuador para instalarse en otros países por las amenazas y el miedo que tienen de poder ejercer el periodismo en Ecuador. Hemos recibido agresiones verbales constantes de gente que no está de acuerdo con los periodistas o que no está de acuerdo con algún medio de comunicación y lo primero que hacen es increparnos, insultarnos, incluso algunas veces se han acercado queriendo hacernos daño. Entonces, en estos últimos momentos, sobre todo, se ha visto con mucha más frecuencia esto que te cuento, pero además creo yo que es un sentimiento generalizado. Perdón, además usted ya preguntó. Yo recuerdo alguna vez una cobertura en las protestas de junio de 2022. Yo estaba en mi licencia por maternidad y había pedido a mis jefes que si podía apoyarles con alguna cobertura durante todas esas protestas. Me dijeron que sí, yo me fui con mi celular a cubrir y le pedí a un compañero de aquí del canal que me acompañe a hacer esa cobertura. Nos fuimos y teníamos todo listo para hacer una microonda, un enlace en vivo para el noticiero y vimos una terraza y muy amablemente le pedimos a ese señor que nos deje entrar a su casa para poder grabar, nos abrió las puertas de su casa. A 1 hora y media llegaron los ciudadanos contrarios a las... Terminé el enlace y 2 personas, una de ellas tenía un palo, nos empezaron a gritar y nos empezaron a sacar casi cada patadas de esa casa. Y yo sentí tanto terror porque pensé que me iban a pegar. Pensé que me iban a pegar o que nos iban a dejar ahí por un tiempo mientras nos gritaban. Realmente nos insultaron muchísimo. Cuando salimos de esa casa, lo primero que hicieron estas personas fue arengar a otros que estaban en la calle protestando, diciendo, ahí va la prensa, para que de cierta manera nos ataquen también. Yo creo que la libertad de prensa es importante porque genera sociedades enteradas, informadas, que les da de cierta manera empoderamiento para reclamar lo que merecen. Lo que a mí me motiva para seguir haciendo el periodismo en Ecuador son las injusticias, son este momento en el que la gente reclama por sus derechos, reclama por espacios, reclama por atención de un gobierno y no la tiene. Les cuento que a mis espaldas se encuentra el albergue Pueblo Nuevo. En este lugar se han albergado más de 150 familias, según lo que nos han dicho. Pero además sobrevivir a una época en donde estamos viviendo mucha violencia, en donde es complejo ir a tal lugar, donde es complejo ir a hacer alguna cobertura. Entonces, sobrevivir frente a estas nuevas amenazas, frente a que no puedes hacer tu trabajo, frente a eso creo que debemos unirnos para que los periodistas puedan hacer su trabajo. Continuamos en Matices, gracias por estar con nosotros. Vean qué chiva esta pieza que tiene que ver con algo de los animales. Es que el Museo de Historia Natural de Nueva York abrió una atracción que está dando de qué hablar en la Gran Manzana. Los secretos del mundo de los elefantes, así se llama esta atracción que revela detalles curiosos de los mamíferos más grandes del planeta. Este es el informe de Ronen Swark. Un impresionante mundo abrió sus puertas en el 4º piso del Museo de Historia Natural de Nueva York. Es muy fascinante, es súper pedagógico.
La imaginación comienza a volar con este viaje virtual a través de los genes de los elefantes. Con juegos y exhibiciones interactivas, poco a poco la muestra empieza a tener sentido. Lo que queremos es que la gente tenga en el museo la experiencia, en lugar de en un zoológico o en un santuario. Naturalmente, aquí no tenemos elefantes vivos, tenemos representaciones disecadas, pero eso es algo positivo para un museo, porque las puedes mostrar de muchas maneras, haciendo todo tipo de cosas que quizás nunca verías en la naturaleza. Estos enormes herbívoros siguen una dieta propia para su gran tamaño. Ingieren 200 kilos de comida y toman 200 litros de agua diariamente. En países de Asia y África son adorados como dioses y su evolución ha fascinado a los científicos desde hace años. Pero los elefantes no solo son objeto de estudio para la ciencia. Ciertas características afables de su comportamiento los han hecho también famosos en los dibujos animados. Y aunque esta exposición tiene mucho de juego y experiencias en 3D, busca ser, además de entretenida, educativa, sobre el futuro de estos animales diariamente amenazados de muerte por el marfil de sus colmillos. De los más de 26 millones que poblaban la Tierra hace más de 2 siglos, el Fondo Mundial para la Naturaleza estima que quedan menos de medio millón en estado salvaje. Todo el mundo sabe que la trompa se utiliza como órgano de agarre a modo de pajita, más o menos como una mano para un humano. ¿Cómo lo hace? La trompa no tiene huesos, es solo una nariz muy larga, pero estructuralmente es idéntica a la nuestra. Otra característica que quizás no sabías es que los elefantes pueden detectar vibraciones con sus patas hasta a 30 kilómetros de distancia. Como los humanos, aman las caricias y los mimos, y sus manadas son matriarcales. Así que son las elefantas las que dirigen el camino para la migración y la búsqueda de agua y comida. La verdad es la forma de comunicarse de ellos y la protección entre ellos, entre sus hordas, todo lo que son ellos, la forma que viven en la selva y todo cómo es que se desarrollan. No, es muy interesante. Lo que más me ha sorprendido es la inteligencia y la conexión que tienen en comunidad y cómo viven casi como humanos prehistóricos. Durante miles de años, los elefantes y los humanos han cohabitado juntos la Tierra, a menudo de forma incómoda, a veces compitiendo por los mismos recursos. Ronen Suar, Voz de América, Nueva York. Gracias por estar con nosotros en Matices, en parte de la costa del municipio de Jiquilisco, esto es en El Salvador. El impacto del cambio climático es cada vez más evidente. Centroamérica, recordemos, es una de las zonas más vulnerables a los efectos del cambio climático. Las tierras en donde antes, allí en El Salvador, se cultivaba maíz y frijol, ahora parecen completamente estériles debido a la intrusión salina, a la sal, que entra en algunas parcelas. Claudia Saldaña nos cuenta esta historia desde El Salvador. Parece como si el terreno estuviera cubierto por nieve, pero es sal, que antes no se veía en esa magnitud en esta zona agrícola de la península salvadoreña de San Juan del Gozo en Jiquilisco, donde el calor es la principal característica. Es una zona cercana a la costa, y la sal ha invadido algunas tierras como consecuencia del impacto del cambio climático, según expertos locales. Sí, el problema de esta tierra es la sal. Ese es el problema, que se filtró mucho. Ya la sal ya está así, de onda. Don Juan Vides es un agricultor que ha vivido durante décadas en la zona, pero comenta que desde hace más de 8 años ya no ha podido cultivar nada en su parcela debido a que la sal le ha ganado la batalla. Por eso cuando sembré la última vez, cocido hice el maíz. Cocido, no nació pues, como fuerte la sal lo coció. En esta zona se asienta uno de los manglares más grandes de la región centroamericana, que también sufre los impactos del cambio climático. Aquí el problema que parece haber aumentado más en los últimos años es el de la intrusión salina. Esto sucede cuando el agua salada del mar se introduce en el subsuelo de las zonas costeras o se mezcla con los acuíferos de agua dulce de forma anormal. Algunos expertos en el tema ambiental, como Ricardo Navarro, comentan que la situación se ha agudizado como consecuencia del aumento del nivel del mar. Como ha subido el nivel del mar, entonces esa intrusión salina se hace más hacia la parte de la tierra. Entonces, antes, donde usted abría un pozo y a lo mejor le salía agua
digamos, dulce, hoy le puede salir salobre. En efecto, algunos pobladores comentan que el agua de los pozos ahora está más salada. En la zona no hay ninguna planta desalinizadora, ni otras alternativas para mejorar la calidad del agua. Los pobladores aseguran que no tienen apoyo del gobierno ni de ninguna fuente privada. De todos los pozos que teníamos las familias, solamente hay 8 que se puede todavía para consumo humano, de ahí el demás ya no. Ya los demás pozos están bien salados, el agua está bien salada. Pero algunos agricultores buscan soluciones. Raúl Villalta perdió 12 manzanas de maíz a causa de la sequía, pero él comenta que espera superar la pérdida con siembra de cultivos alternativos como el marañón y el ajonjolí. Aquí tenemos un cultivo de maíz, pero a la vez tenemos un cultivo agroforestal, que en medio del maíz hemos sembrado marañón. Se perdió el maíz, pero queda el cultivo de marañón. Y gracias a Dios el marañón resiste bastante a la sequía. Pero son pocos quienes apuestan a cambiar de cultivo. Muchos aún intentan sembrar lo tradicional o tratan de vivir de la ganadería o de la pesca en el manglar. Hoy solo con ese poquito de ganado que tengo ahí. Ese es mi trabajo. De ahí sobrevivo, pues. Ahí lo que se nos ocurre a nosotros es tratar de producir el alimento con huertos familiares, o sea, que se traiga tierra, que sea fértil y producir el alimento, quizás no en la tierra donde antes, digamos, se producía, porque va a estar muy expuesta al agua salada, pero sí en huertos sobre la tierra. Sin embargo, la iniciativa de los huertos aún no es una práctica habitual en las comunidades cercanas. Soluciones como la adaptación y el cambio de cultivos podrían ser la clave para sobreponerse al impacto del clima en esa zona, según ambientalistas. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. Gracias por estar con nosotros en Matices. Les recuerdo que 1 hora después de terminar el programa de hoy, estará disponible el episodio en podcast, en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Vamos a la pausa, ya regresamos con más. La Radio de Costa Rica, gracias por estar con nosotros. Continuamos un Matices especial en el que colecciono piezas periodísticas que creo que son dignas de compartir con la selectísima audiencia que tiene Matices. Así es que gracias por estar con nosotros. La cumbre sobre cambio climático, la COP, que se llevó a cabo en Dubái, logró acuerdos preliminares. Es muy importante. La lucha fundamental contra el cambio climático es la suma de voluntades y de acuerdos del mundo respecto a la amenaza más grande como humanidad que hemos tenido en la historia. Estados Unidos lideró algunas de esas negociaciones, pero eso sí, los obstáculos para lograr una declaración conjunta afloraron muchísimo en Dubái. Celia Mendoza nos cuenta. En medio de protestas fueron recibidos los delegados de las naciones del mundo a la Cumbre Mundial del Clima COP28, que se lleva a cabo en Dubái. Los negociadores han logrado establecer el borrador de 24 páginas de lo que será el documento base de este encuentro, cuya declaración final se anunciará la próxima semana. No es una COP normal.
Es la primera vez que tenemos un balance global sobre la mesa. Esta es una COP en la que hay un tremendo escrutinio público y un interés público en lo que está sucediendo. Los organizadores de la cumbre esperan lograr una actualización de lo ocurrido desde el Acuerdo Climático de París en 2015, mientras el enviado especial de Estados Unidos, John Kerry, anunció los esfuerzos que adelanta su país con otros gobiernos para usar la fusión nuclear como una nueva fuente de energía limpia, así como el compromiso firmado de 63 países sobre emisiones relacionadas con la refrigeración. Queremos trazar un camino para reducir las emisiones relacionadas con la refrigeración en todos los sectores y aumentar el acceso a la refrigeración sostenible. Obviamente, este proceso tiene doble propósito porque es una estrategia de mitigación y de adaptación, y una respuesta internacional coordinada sobre refrigeración sostenible podría ahorrar entre este año y el 2050 unas 78.000 millones de toneladas de dióxido de carbono. Eso equivale a más de 2 años de emisiones globales de energía. El acuerdo compromete a los países a reducir sus emisiones de enfriamiento en al menos un 68% en comparación con los niveles del 2022. Esto mientras la Organización Mundial Meteorológica continúa sonando las alarmas. Básicamente hemos visto muchas señales de los países y el continuo aumento con cifras récord de calor en todos los continentes. Cada década desde 1990 ha sido más cálida que la anterior y no vemos signos de desaceleración. Celia Mendoza, Voz de América. Gracias por estar con nosotros. Henry Kissinger, una potencia diplomática indudable cuyo papel como asesor de seguridad nacional y secretario de Estado durante 2 presidencias de los Estados Unidos dejó una marca indeleble en la política exterior de ese país. Falleció la semana pasada a los 100 años de edad. Jacopo Luzzi, de la Voz de América, nos cuenta por qué es que Henry Kissinger fue una figura tan poderosa y al mismo tiempo tan controversial. Henry Kissinger, el profesor de origen alemán convertido en diplomático, considerado como el secretario de Estado más poderoso después de la Segunda Guerra Mundial y una figura altamente controvertida, murió a la edad de 100 años. La política exterior tiene que reflejar los valores permanentes del pueblo estadounidense. Los homenajes en su honor llegaron de varios países como Japón y Alemania. El presidente ruso Vladimir Putin lo llamó un hombre profundo y extraordinario. La Casa Blanca este jueves dijo que su muerte fue una gran pérdida. No hay duda de que él dio forma a las decisiones de política exterior durante décadas y ciertamente tuvo un impacto en el papel de Estados Unidos en el mundo. Kissinger fue un personaje clave durante las administraciones de Richard Nixon y Gerald Ford y fue el gran arquitecto de la apertura de Estados Unidos a China y de relaciones más normales con la Unión Soviética y los mayores países árabes. Beijing lo consideraba como el único interlocutor confiable en Estados Unidos. El doctor Kissinger es un viejo amigo y un buen amigo del pueblo chino y un pionero y constructor de las relaciones entre China y Estados Unidos. Al mismo tiempo, Kissinger fue ampliamente criticado por su pragmático enfoque en priorizar los intereses de Estados Unidos sobre objetivos más idealistas como la democracia y los derechos humanos. Fue etiquetado como criminal de guerra para su consternación y preocupación. Kissinger ha sido acusado de ser el responsable de miles y miles de muertes, de abogar por brutales bombardeos en Vietnam y Camboya para fortalecer la posición negociadora de Estados Unidos, de facilitar la guerra sucia en Argentina, la invasión indonesa del Timor Oriental y el golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile, solo para apoyar entidades a favor de Estados Unidos. Tenía 12 años en 1972 y recuerdo aquella vez que Estados Unidos intensificó los bombardeos en el norte de Vietnam, especialmente en Hanoi con los B-52. Tuve que ser evacuado con mi familia. Cuando se logró la paz en 1973 con el Acuerdo de Paz de París y regresamos a casa, vimos la terrible destrucción en Hanoi debido a los bombardeos. Su diplomacia le valió un controvertido Premio Nobel de la Paz en 1973 por su papel negociador en la guerra de Vietnam. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. El gobierno de Daniel Ortega, vamos a Nicaragua, acusó a la organización Miss Nicaragua, recién electa,
Miss Universo, la representante de Nicaragua, declaró a la organización Miss Nicaragua de conspirar contra el Estado. Faltaba más. Las autoridades le imputan 4 cargos penales a la directora del certamen de belleza, Karen Celeberti, así como a otros 2 miembros de su familia. Donaldo Hernández nos tiene este reporte, esta información importante desde Nicaragua. La Policía Nacional acusó a la directora de la organización Miss Nicaragua, Karen Celeberti, de utilizar el certamen de belleza para conspirar contra el gobierno del presidente Daniel Ortega. Además de Celeberti, su esposo y su hijo también fueron acusados del mismo delito. Los señores Karen Celeberti, Martín Argüello Leiva y Bernardo Martín Argüello Celeberti permanecieron en comunicación con exponentes de la traición a la patria, disponiéndose a utilizar sus franquicias, plataformas y espacios supuestamente dedicados a promover inocentes concursos de belleza en una conspiración. La familia de la directora de Miss Nicaragua enfrenta los cargos penales de conspiración, propagación de noticias falsas, traición a la patria y lavado de dinero. Sin embargo, organismos de derechos humanos señalan que se trata de una persecución política del gobierno. El caso de Karen Celeberti y su familia se constituye como un ejemplo de esta persecución contra personas nicaragüenses, esta apatridia de facto, y que también sus familiares siguen corriendo peligro en Nicaragua. Y es que a Karen Celeberti se le negó el ingreso al país el pasado 23 de noviembre, y aunque a su esposo e hijo Martín Argüello y Bernardo Argüello se les permitió el ingreso, las autoridades no han informado sobre los acusados. Y aquí es importante mencionar el peligro también que corre su esposo y su hijo, porque actualmente no se conoce cuál es el paradero de ellos. Se maneja que públicamente que ellos ingresaron al país, pero no conocemos sus condiciones. Sabemos que con esta acusación que realiza la Policía Nacional es una acusación bastante grave y que su vida, su integridad física corre peligro al encontrarse en Nicaragua. Karen Celeberti se ha destacado por dirigir el certamen de belleza más importante de Nicaragua, el cual hizo posible la coronación de Chainis Palacios como la nueva Miss Universo. Donaldo Hernández, Voz de América. Continuamos con más. El incremento de las incautaciones de fentanilo, que por cierto ya está aquí en Costa Rica, lo vimos hace menos de un mes en un operativo enorme de las autoridades nacionales. El incremento en esas incautaciones de fentanilo en Latinoamérica es alarmante. La presencia además de otras drogas sintéticas como el tusi, el éxtasis o la ketamina no solo representan un desafío actual, sino que también podría facilitar la expansión del fentanilo en un mercado que ya de por sí está acostumbrado lamentablemente a aceptar las drogas. En las calles se conoce como Rey Marfil, Chiva Blanca, Tango o Asesinato 8. Es barato de fabricar, fácil de disimular y mortal para quienes lo consumen. Se trata del fentanilo, un opioide sintético que según las autoridades es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. Es la causa de la crisis de drogas más devastadora de la historia de Estados Unidos. Está totalmente fabricado por el hombre y su suministro es potencialmente ilimitado. Y sus tentáculos ya se han extendido por Latinoamérica. Inside Crime, una organización sin fines de lucro, informa de un aumento significativo en las incautaciones de esta droga en la región. Algunos países afectados incluyen Costa Rica, Argentina, Colombia, Panamá, Ecuador, Brasil y Venezuela. El caso más significativo era en Argentina el año pasado. Había una mezcla de cocaína con carfentanilo, un tipo de fentanilo muy fuerte. Murieron 24 personas en 24 horas. Por ello surge una pregunta crítica. ¿Existe el riesgo de que Latinoamérica enfrente una crisis de fentanilo similar a la que actualmente golpea a Estados Unidos? Expertos señalan que para abordar esta pregunta es crucial comparar el uso ilícito del fentanilo entre ambas regiones y de dónde proviene la droga. Sabemos que hay dos organizaciones que son las principales responsables de inundar nuestras comunidades de fentanilo: los cárteles de Sinaloa y Jalisco. Estas empresas delictivas dependen de una cadena de suministro mundial.
de empresas químicas de China que suministran a los cárteles precursores químicos que luego se fabrican en México para su distribución en todo Estados Unidos. Mientras que el problema en Latinoamérica está relacionado con el desvío del fentanilo médico hacia canales ilícitos, no de la producción ilegal. Lo que tenemos nosotros son especialmente parches y ampolletas de fabricación legal que son de baja concentración, que han estado circulando en el mercado desde hace muchos años. La presencia establecida de otras drogas sintéticas como el tusi, el éxtasis y la ketamina en Latinoamérica no solo representa un desafío actual para los gobiernos, sino que también podría abrir el camino para la expansión del fentanilo en un mercado ya receptivo. No puedo predecir el futuro, pero sabemos que los flujos de drogas van a siempre buscar mercados. Ocasionalmente en este momento estamos viendo que ese fentanilo se está diluyendo para crear una sustancia que se conoce como 2CB o polvo rosado, y es realmente que creo que donde puede estar la similitud en este momento. Por lo tanto, los expertos enfatizan la importancia de implementar medidas y estar preparados ante los posibles desafíos que podrían surgir en la región. Especialmente aquí en la región donde el problema más importante en el pasado era cocaína, mucho del marco legislativo enfocado sobre temas de cantidad. Y cuando hablamos de fentanilo o carfentanilo, estamos hablando de cantidades muy pequeñas que pueden ser muy peligrosos. Entonces hay también esta oportunidad de reforzar el marco legislativo. Es muy importante que todos los países de la región se preparen, y ya sabemos claramente cuáles son las medidas que deben tomar. Sabemos que los servicios de análisis de sustancias en los contextos de consumo funcionan, que las salas de consumo supervisado o salas de consumo seguro también funcionan mucho, que el uso de naloxona o los medicamentos para revertir la sobredosis en manos de la comunidad funcionan, y orientar y educar a las personas consumidoras para que no lo hagan de manera solas y para que puedan identificar una sobredosis funciona. Desde Los Ángeles, Stephanie Martínez, Voz de América. Gracias por estar con nosotros en Matices. Les recuerdo que en 1 hora estará disponible este programa en nuestros servicios de podcast, y que nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes. Vámonos con una canción de Offspring. A mí me gusta mucho, está llena de energía. Why Don't You Get a Job? Es la canción que despide hoy el programa. Feliz fin de semana, feliz tarde. Hasta luego. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.